porque luego se nos acaba el tiempo. Bueno, bienvenidos, gracias por sumarse a este webinar. Yo soy Luciana Weiner, yo soy periodista y el día de hoy me va a tocar moderar un poquito la conversación. Vamos a estar platicando sobre el mecanismo Libéralas, un mecanismo de justicia social, de Elementa Derechos Humanos. Y vamos a hablar de todo lo que ya se ha conseguido hasta este momento, que la verdad es mucho, y también del camino que falta por recorrer, de seguir ampliándolo y de cómo para eso necesitamos un poco la ayuda de todas las personas. Vamos a estar platicando con Mariana del Valle, cofundadora y coordinadora del área de incidencia comunitaria en SEA Justicia Social, con Renata de Michelis, directora para México de Elementa Derechos Humanos, con Leonardo Martínez, persona egresada del sistema penal y colaborador jurídico de SEA Justicia Social, y con Patti Patricia de Obeso, socia directora de Creatura y donante justamente del mecanismo. Ahora les voy a pasar la palabra y voy a presentarlas como es debido con todo el currículum, pero antes rápidamente sí me gustaría decir que tengo la sensación de que estamos en este momento en el cual el eje de la discusión, la agenda informativa está puesta sobre el sistema de justicia, la impartición de justicia, el poder judicial. Y muchas veces nosotros como que nos enredamos en una discusión súper teórica que es necesaria, pero mientras eso pasa, programas como este, mecanismos como este son los que realmente le cambian la vida a las personas, literalmente, directamente y sobre todo a las mujeres. En el periodismo, cuando nos alejamos un poquito de la parte que replica solo comunicados o que repite cifras, ¿no? O que da como es esta vocería de la información oficial, cuando le rascamos un poquito a eso, nos encontramos todo el tiempo con casos de mujeres que llegan a las cárceles de este país por los motivos completamente incorrectos. ¿No? Que llegan por injusticias, que llegan por delitos cometidos por su pareja masculina, que llegan por pues chivos expiatorios, ¿no? Fabricación de culpables. O mujeres que sí cometen delitos, delitos menores, pero que son castigadas con todo el peso de la ley como si fueran las mayores delincuentes de este país, cuando obviamente los mayores delincuentes están en otro lado y estas mujeres cargan con ese peso tremendo y con esa casi como símbolo para el resto de las personas, ¿no? Es casi como una advertencia. Eh, este tipo de mujeres son las que el mecanismo ayuda a liberar. Entonces, no lo pueden hacer solas, no necesitan a todos y a todas. Y bueno, ya nos van a contar ahora los detalles, las personas justamente que lo hacen posible. Y si les parece, le paso la palabra a Mariana del Valle Ojeda, cofundadora y coordinadora del área de incidencia comunitaria en SEA Justicia Social. Tiene más de 10 años de experiencia de trabajo en derechos humanos, en acceso a la justicia y en organizaciones comunitarias desde la sociedad civil, desde el sector gubernamental y desde la academia. En SEA ha impulsado la Escuela Comunitaria de Justicia y otros procesos de organización colectiva para la defensa de derechos humanos. Realizó una maestría en Antropología Social por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires y es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESO en Guadalajara. Cuenta además con publicaciones nacionales e internacionales y desempeña su labor como docente para el programa Cátedra UNESCO ITESO. Así que Mariana, todo tuyo, cuéntanos un poquito más del mecanismo. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias por moderar este espacio y un saludo a todas las compañeras que están aquí en este webinario y a quienes seguirán conectando y que nos están acompañando. A mí me gustaría precisamente empezar explicando el mecanismo desde el cual se hizo la campaña posteriormente. Y el punto de partida es precisamente lo que tú acabas de mencionar, ¿no? O sea, hay una deuda histórica con las mujeres que han estado en contacto con el sistema de justicia penal en este país. Para las personas que no están actualizadas con la cifra, hoy en día hay más de 14.000 mujeres privadas de la libertad en todo el país. Y se trata de mujeres muy diversas, o sea, no hay que pensar que todas son iguales, pero la mayoría de ellas vienen de contextos de vulnerabilidad, pobreza y violencia basadas en género. Nada más quiero darles algunos datos. Son más las mujeres las que sufren violencia sexual al momento de la detención. Son más las mujeres que actualmente se encuentran en prisión preventiva sin sentencia. Están 47% de las mujeres. Estamos hablando de que cerca de la mitad de las mujeres están en prisión de manera sin que se haya comprobado que son culpables. Y en comparación con los hombres, un 36%. Entonces, lo que hemos visto es que las mujeres se enfrentan a procesos de discriminación, a formas de discriminación y violencia basada en género en sus procesos penales y legales, donde se les castiga de manera
muy desproporcionada y muy diferenciada, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Cuando hablamos de la falta de acceso a la justicia, no hablamos de cifras, no hablamos de cosas en la abstracción, estamos hablando de efectos en vidas concretas de las mujeres y sus familias y sus redes de cuidado, porque estas redes de cuidado están principalmente conformadas por mujeres, ¿no? Y esto se traduce y se entiende más bien, ¿no? En el desconocimiento de su situación jurídica, en no tener acceso a sus expedientes, en llegar a una audiencia o incluso llegar a juicio sin nunca haber sabido quién es su abogado de oficio. Son mujeres que en muchos casos se les acusa injustamente y que se les dan sentencias excesivas sin que sus casos hayan sido revisados con una perspectiva de género, aunque esto es una obligación en México constitucional. ¿Esto qué significa? Muy a grandes rasgos, que se tomen en cuenta las desigualdades y las violencias basadas en género, los estereotipos, los contextos de las mujeres que las ponen en una situación de desigualdad por razón de género. Y eso, a pesar de ser una obligación en México, no se toma en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos en las prisiones mujeres que nunca deberían de haber pisado por prisión, muchas de ellas, o ya sea porque fueron acusadas o injustamente, o porque se usa la prisión como una forma ejemplar de castigo y se les dan penas excesivas ignorando pues los contextos de los que vienen, ¿no? Entonces, el problema de las mujeres de privadas de la libertad va más allá de lo que sucede en el sistema penitenciario y tiene que ver con un problema del sistema de justicia de manera mucho más amplia, del sistema de justicia penal en su conjunto. Les quiero leer un testimonio de una de las mujeres que tuvimos el gusto de conocer en este camino como organización. Y dice así, llegué a este cerezo involucrada de un secuestro que no cometí. A los 8 años me sentenciaron a 164 años de cárcel y no he tenido los medios para poder defenderme y comprobar que yo no soy culpable de ese delito. Otro testimonio. A mi coacusado le dieron 10 años y a mí me dieron 45. Él ya salió y yo sigo aquí. Entonces, estas son las historias que nos han compartido muchas mujeres privadas de la libertad a lo largo y ancho del país. Y lo que entendemos es que a pesar de las condiciones adversas que viven al estar privadas de la libertad, el acceso a la justicia es una reivindicación prioritaria para ellas. Está en el centro de sus necesidades, de sus luchas, de sus preocupaciones. Entonces, este es el contexto que tenemos, ¿no? Y desde el cual surge este mecanismo en el cual tanto SEA como Elementa empezaron a sumar los esfuerzos de estas autoridades. Entiendo que tengo 10 minutos, ¿verdad, Luciano? Sí, Ah, ok, rapidísimo. hasta el 15 te Ah, quedan 5. perfecto. Bueno, entonces hemos sumado los esfuerzos y las voluntades de distintas autoridades en este momento a nivel federal, como la Secretaría de las Mujeres, como la Consejería Jurídica, como el sistema la Secretaría de Seguridad, etcétera, para poder sacar a las mujeres, restituirles la libertad a aquellas mujeres que están en prisión injustamente, pero no solo la libertad, sino también sus demás derechos. Entonces, hemos partido primero por mujeres que son víctimas del sistema de justicia penal, que están por los delitos de drogas, que Renata en un momento más les explicará más quiénes son aquellas mujeres que han estado presentes en esta campaña de Libéralas. Pero hay que entender una cosa, cuando en este país estás por delitos de drogas, generalmente no hay una víctima directa. Entonces, creemos que esa es la manera más sencilla de empezar porque luego los casos se vuelven mucho más complejos. Entonces, mujeres en situación de vulnerabilidad y pobreza que están por delitos por drogas. Y empezamos en el Ceferezo 16. Eso no es aleatorio, tiene una razón. O sea, nosotras como organizaciones hemos venido acompañando familiares, documentando las graves violaciones a derechos humanos que existen ahí, las personas que no saben o no están familiarizadas con este tema. El Ceferezo número 16 es la única prisión federal femenil en todo el país. Está ubicada en Morelos. Y al igual que muchas prisiones del país, yo me atrevo a decir, pues también, o sea, las personas que están ahí, las mujeres que están ahí son afectadas porque sus necesidades no son tomadas en cuenta, por lo que pesa, ¿no? El encierro. Pero este en particular está en un lugar muy aislado de todo desarrollo urbano por un lado, y por el otro lado ha sido llenada, digámoslo así, por mujeres que han sido trasladadas de diferentes estados del país.
entonces están en una mayor situación de aislamiento legal, de mayor aislamiento social y por supuesto eso afecta más, ¿no? Genera otras condiciones, otras situaciones que aumentan pues su vulnerabilidad, ¿no? Y hay que recordar que esta prisión es de alta seguridad, de entre alta y máxima seguridad, entonces todo el tiempo están hipervigiladas, entonces se vuelve muy complicado. Y ahí también, ¿no? El acceso a la justicia es un derecho que básicamente no existe, donde no hay una defensa adecuada, donde tenemos casos que acompañamos actualmente, como el caso de Mónica Juliana, que lleva 10 años ahí en prisión preventiva. No se le ha comprobado nada y sigue en ese centro donde ya está de más dicho, pues que son de condiciones muy, muy difíciles en un entorno, pues, torturante. Entonces, ¿cuál es el sentido de hablar de reinserción social o de mejorar las prisiones si no se garantiza en México el acceso a la justicia? Entonces, de ahí parte nuestro mecanismo, ¿no? Donde buscamos básicamente y entendemos que la mejor manera de garantizar el acceso a la justicia a estas mujeres es la libertad, darles la libertad. Y eso no implica solamente que salgan y ya, sino buscar que se les restituya cada uno de sus derechos en su camino de regreso a casa, porque no podemos olvidar que las mujeres salen, como dice Leo, con una mano adelante y una atrás, ¿no? Sin posibilidades económicas, con el rechazo social y sin ninguna política pública en este país que tenga una perspectiva de restitución de derechos. Entonces, creemos que este mecanismo en el cual ya hemos logrado la libertad de más de 11 mujeres, tiene impactos reales, inconcretos en sus vidas, en sus familias, en sus historias, en sus comunidades. Y bueno, después podremos hablar un poco más de la campaña, pero sí me gustaría que supieran que este mecanismo no fue, insisto, aleatorio, sino que se fue construyendo, ¿no? Con mucho cuidado junto con Elementa y después sumando a las autoridades. Entonces hicimos en el Ceferezo 16 entrevistas para entender, pues, cuáles eran su situación jurídica, conocer los contextos de las mujeres, cuáles eran sus necesidades para retornar a sus casas y también cuáles son sus sueños, cuáles son sus intereses. Hay que reconocer eso y ponerlo en el centro para que ellas puedan, una vez que salgan, vivir desde su autonomía, desde su libertad, ¿no? Recuperar muchos sueños truncados y que quién les va a regresar esos años que estuvieron en prisión, ¿no? Entonces, pues implica eso, implica una ruta de regreso a sus lugares de origen, en donde, como he dicho, se les está dando pues un seguimiento jurídico, porque la mayoría de las mujeres que están saliendo en la campaña, me atrevo a decir que todas pues salen con una medida condicionada, es decir, no salen con una libertad expedita, sino que están sujetas a obligaciones con las autoridades, como implica ir a firmar, entonces eso requiere una serie de conocimientos, de dónde firma, entonces se les da esa asesoría, se les está dando, se está buscando que se pueda vincular con las autoridades locales, ¿no? Para que se les pueda dar ese seguimiento, puedan adquirir su INE y sobre todo pues puedan retomar sus proyectos, ¿no? Renata va a contar un poco más de qué estamos haciendo con el dinero recaudado, ¿no? Con esta campaña, pero sí creemos, y quiero ser muy enfática en la posibilidad que tiene esta vía, este mecanismo de que se pueda replicar en otros estados del país, porque este mecanismo actualmente pues está en el área, o vinculado con autoridades federales, ¿no? Y está echándose a andar pues en un centro federal, pero la idea es replicarlo no solo en México, sino en la región, ¿verdad, Leo? Que soñamos con eso. Y pues eso, sí es dentro de todo este merequetengue, toda esta complejidad, ¿no? Con la reforma del Poder Judicial, con estos casos, ¿no? Creemos que es un camino que puede abrir caminos de dignidad, caminos de verdad y de justicia para las mujeres y en particular para las mujeres que han sido gravemente afectadas por las políticas prohibicionistas en este país. Y pues por ahora lo dejo, si da más tiempo, pues podríamos andar en otros puntos, pero eso es a grandes rasgos del mecanismo. Gracias, Mariana. Y me quedo pensando en esto que dices del Ceferezo 16. Digo, ustedes lo han documentado, otras organizaciones y del periodismo, la cantidad de violaciones que hay en ese lugar, ¿no? Digamos, las mujeres todos los días se están jugando la vida, y literalmente. Recién decía 164 años de prisión. ¿A quién le da justicia eso, no? O sea, si tenemos 90% de impunidad,
pero las cárceles repletas, pues, ¿quiénes están en las cárceles, no? Creo que esa es un poco la pregunta y Renata un poco nos va a abarcar un poco estos 5 casos, ¿no? Esta campaña que están llevando a cabo en este momento. La presento en forma. Renata de Michelis Ávila es directora para México de Elementa Derechos Humanos, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Columbia. Tiene 13 años de experiencia trabajando temas de derechos humanos en organizaciones de sociedad civil e instituciones de gobierno. En Elementa dirige las investigaciones y estrategias de incidencia en materia de política de drogas y graves violaciones a derechos humanos, derechos de las víctimas y acceso a la justicia. Renata, adelante. Gracias, Luciana, y gracias a todas y a todos que están aquí conectados. Pues yo empiezo retomando justo lo último que decías, ¿no? De a quién le brinda justicia eso. Porque creo que la campaña, como la ideamos desde SEA y desde Elementa, tiene dos objetivos. Por un lado, tiene los objetivos de recaudar fondos, ¿no? Para lograr la liberación de 5 mujeres, y ahorita entro en esos detalles. Pero por otro lado, tiene también esta aspiración de lograr cambiar la narrativa, ¿no? Y lograr también visibilizar todas estas injusticias. Son 5 mujeres porque necesitábamos ponerle rostro e historias a lo que queremos visibilizar, que es lo que ya nos contó María, pero que trasciende estas 5, ¿no? Estas 5 caras, estas 5 historias, y que la campaña también un poco como apela a eso, ¿no? No solamente es el llamado como a la acción de dona, sino es el llamado a la acción de entérate de cómo está el sistema de justicia en este país y quiénes son las principales afectadas. Y además aquí también o sea, poner al centro del debate el tema de los delitos menores de drogas, ¿no? Porque también ya llevamos muchos años en donde escuchamos, ¿no? Esta estrategia de seguridad, ¿no? En contra de las drogas, en contra del narcotráfico, cuyos resultados que se han presumido son realmente el número de personas privadas de la libertad por este tipo de delitos. Y son muchísimas, pero son muchísimas las personas que están por los delitos menores que, como decía María, no tienen víctimas, ¿no? O sea, en la escala de qué tanto afecta a una persona, incluso a la sociedad, este tipo de delitos, comparado, por ejemplo, con los delitos de alto impacto, ¿no? Entre los que están también la corrupción, ¿no? Y todo lo que implica, toda la red gigante que implica que una persona traiga algunas bolsitas de marihuana con ella, esos son en mucho menor proporción las personas que están privadas de la libertad por ese tipo de delitos que tienen efectos muchísimo más nocivos en ese sentido para la sociedad y para la paz que por ejemplo, la posesión de drogas, ¿no? Que son los delitos por los que estas mujeres están acusadas. Entonces, es una campaña que también pretende poner al centro del debate esto, algo que no es fácil de digerir ni muy popular, porque, y tampoco queremos negar, hay problema en el incremento de consumos, ¿no? Consumos problemáticos sobre todo. Entonces, queríamos también con esta campaña arriesgarnos a eso, ¿no? Y creo que ahí vamos. O sea, y la apuesta era también el llamado a la acción de la recaudación, de, bueno, veamos qué tanto estamos logrando interpelar con el ciudadano de a pie, ¿no? O sea, con la sociedad en general, em, con estas historias y con este objetivo más grande que tenemos, que incluso los lleve a donar 25 pesos, ¿no? Que ha sido lo increíble de la campaña. Hemos tenido donaciones desde los 25 pesos que suman muchísimo, ¿no? Y pues cada quien ha donado de acuerdo a sus voluntades y posibilidades, pero es súper valioso para nosotras de verdad encontrarnos con registros de esos 25 30 pesos, porque entendemos que es un yo sí creo en el cambio que quieren impulsar, ¿no? No, va más allá del yo quiero apoyar a la liberación de estas mujeres, pero por lo menos así lo construimos y así lo estamos interpretando, ¿no? O sea, y ya Patti nos hablará un poco más de eso desde su experiencia, pero es la apuesta de la campaña, ¿no? Como estos dos grandes objetivos.
Y pues ya hablando un poco de la recaudación y de la historia de las 5 mujeres, María ya nos contó un poquito como de todas las cosas en común que comparten la gran mayoría de las mujeres que están en el Ceferezo 16 por este tipo de delitos. Y bueno, pues en las beneficiarias de la campaña son María Isabel, Lidia, Heréndira, Luna y Margarita, ¿no? Que algunas de ellas, gracias a esos apoyos, ya salieron, ya pagamos sus multas, que era una de las principales objetivos de la recaudación, ¿no? Además de la sentencia de años de cárcel, em, les acompañan el pago de multas por cometer el delito, o sea, así está diseñada la ley, ¿no? Pagas también una multa como por esa ofensa en general a la sociedad, y son multas que iban desde los 7,000 pesos hasta los 25,000 pesos, ¿no? De estas 5 mujeres. Entonces ya pudimos pagar tres de sus multas. También con este dinero logramos pagar sus traslados de vuelta a casa. Es importante que sepan que cuando una persona es liberada, ya sea porque ya cumplió su sentencia o porque accedió a algún beneficio de preliberación, pues ahora sí que le abren las puertas de la cárcel y le dicen suerte, ¿no? Entonces, para nosotras era muy importante hacer este acompañamiento, también un poco aprovechando el mecanismo y del trabajo con las autoridades, un poco como para enseñarles cómo deberían de estar realizando su trabajo, ¿no? Porque también es importante mencionarlo, aunque el objetivo de meter a las personas a la cárcel es la reinserción social, nada está realmente hecho y preparado para lograrlo. Y no se reconocen los derechos para hacerlo, ¿no? O sea, un derecho a esa reinserción en ese sentido y todos los derechos que estamos tratando de restablecer con este mecanismo. Entonces, acompañarlas pues en el trayecto, por lo menos a la Ciudad de México, y pagar los trayectos seguros hasta que lleguen con sus familias o los lugares a donde ellas quieren llegar. También las recibimos con un kit, ¿no? En donde tienen algo de ropa, algo de bebidas, alimentos, o sea, como las cosas más básicas y sencillas que ellas van a requerir para salir. Y hay un acompañamiento jurídico que hacemos para esta parte que mencionaba María de que salen con unos requisitos, ¿no? No obtienen en ese sentido su libertad como lisa y llana de listo, ya acá ya no tienen que cumplir con nada. Entonces las acompañamos también como en el cumplimiento de esas obligaciones, porque el incumplimiento las podría poner otra vez en conflicto con la ley. Entonces, todo el dinero de la recaudación de la campaña está destinado a esto, y finalmente también les damos una cantidad de dinero en efectivo para que tengan las necesidades básicas cubiertas por lo menos en la primera semana después de su salida. Porque parte de esos requisitos es que tienen que encontrar trabajo, ¿no? O sea, tienen ellas que solitas reinsertarse en la sociedad, y pues llegan después de varios años de estar fuera, y pues hay muchas cosas que necesitan atender, y para lo cual pues requieren cubrir sus necesidades básicas. Entonces, para eso, en grandes rasgos, está apoyando el dinero de esta liberación. Por lo menos 3 de estas 5 mujeres son madres, y de hecho creo que las 3 que ya salieron, si no mal recuerdo, son las que son madres, y entonces ya están con sus hijos de vuelta. Nos han enviado audios también sus hijos y sus hijas agradeciendo ya tener a sus madres de vuelta. Entonces, bueno, pues hemos materializado, la verdad, como María decía, los sueños de ella, pero también un poco la lucha por la justicia y por un México un poco más justo a través de estas liberaciones, y pues gracias a quienes han donado. Gracias, Renata. Y me quedo pensando en esto tan importante que decías, ¿no? Como una especie de cambio cultural con dos objetivos, ¿no? El primero tiene que ver con, sí, entender que eso no es sinónimo de justicia, y entonces que las autoridades también entiendan y que no tengan estos incentivos perversos de generar detenciones como masivas para dar una respuesta a la ciudadanía que no está respondiendo a nada en realidad, ¿no?
Y lo otro, pues obviamente sí, para apoyar y sumarse, lo cual me da paso al, a platicar con Pati de Obeso. Patricia de Obeso es socia directora de Creatura, promotora del pensamiento crítico, que es una consultoría especializada en dar acompañamiento técnico a organizaciones, colectivos y grupos que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Pati, adelante. Pues muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar aquí, hablar de estos temas, escucharlos, que tanta falta nos hace. Primero, agradecer muchísimo el trabajo que hacen todos los días, sea Justicia y Elementa, en este caso también a las colegas de Dromómanos que ayudaron a armar esta campaña. Como ya bien lo decía Luciana al principio, pues estamos en el momento para hablar sobre la justicia en México, ¿no? Hoy más que nunca el tema está puesto sobre la mesa, ¿no? Hace unas semanas que eran las elecciones de los jueces, ¿no? Yo pensaba, bueno, todo lo que se podría lograr si esos recursos hubieran sido invertidos al sistema penal, al sistema penitenciario en México, creo que hoy en día estaríamos hablando de otro panorama en el país. Quienes me conocen saben que soy una fiel creyente de la importancia que tiene el sistema penitenciario en términos de seguridad y justicia en este país, ¿no? Y eso nada más puntualizar lo que ya decían María y Renata sobre la relevancia del tema de esta campaña y como bien decía Lule al principio, o sea, podemos estar discutiendo de cómo se construye una mejor justicia en México, estructuralmente cómo se resuelve el problema, pero en el Inter hay personas que todos los días viven en las injusticias de las cárceles y creo que esta campaña lo que hace es volver un tema tan complejo de violaciones graves a derechos humanos, de derechos humanos, que siempre es tan complejo comunicar porque hay tantas antagonistas al tema, ¿no? Es decir, se ve como un tema más de como de izquierda, ¿no? Como si fuera una utopía cuando es algo muy real que se comprueba estadísticamente y creo que poder tener una campaña que vuelve tangible un tema y nos acerca, como bien decía Renata, quizá no a la solución estructural del problema, pero sí a generar un mecanismo en el que las personas pueden ver, digamos, directamente cómo el dinero, cómo en este caso el recurso económico que están aportando resuelve algo, ¿no? Y eso creo que es muy importante en los temas que trabajamos, ¿no? Que son tan complicados de comunicar y de conectar con las personas, ¿no? Y ahorita pensando como también en otras herramientas que han estado ahí, ¿no? Para comunicar estos temas. Pensaba en su tiempo el documental de Presunto Culpable, ¿no? Para hablar de temas de presunción de inocencia y de la prisión preventiva. Hoy en día el libro de Ricardo Rafael, titulado Fabricación, ¿no? Que habla precisamente de cómo se le fabrican pruebas a las personas pobres, como ya decía Leo, sobre todo, que son quienes están encarceladas injustamente en el país. Y como ya dijeron mis colegas, además siendo mujer, digamos que se van sumando todas esas desigualdades y esas injusticias. Entonces, solamente quería como hacer énfasis en la relevancia del trabajo que ellas hacen todos los días y en lo complicado que es comunicar una causa como esta que genera tanta resistencia en una campaña tan concreta. Y ahora sí hablar de lo que me pidieron, que es la cultura de donación en México, ¿no? Es una cultura muy pobre, muy baja, la verdad, muy insípida en este país. No quiero comparar con Estados Unidos porque digamos quizá ahorita Estados Unidos no es el mejor referente de nada y menos el tema de cárceles, pero en términos de cultura de donativos, ahí sí que son un referente, ¿no? Está insertada en su cultura, las personas donan diariamente, es algo que ni se cuestionan porque es parte, digamos, de su cultura diaria, ¿no? Ya ni se diga de el tema de filantropía que hay, todo ese andamiaje, pues creo que sí es algo que justo en México hoy en día se está discutiendo, ¿no? En términos de que hay menos financiamiento en el mundo para temas de derechos humanos, etcétera. Yo sí rescato cómo no, digamos, en términos de fondos para hacer el quehacer de derechos humanos, pues no solamente
tenemos que esperar que venga, ¿no?, de la filantropía internacional, sino que hay que generarla aquí en México porque aquí somos quienes vivimos estos temas, ¿no? Por otro lado, creo que también es importante decir que no solamente es un tema de donar recursos económicos, que en este caso eso es la campaña y por supuesto que es importante, pero también se puede donar tiempo, se puede donar en especie, con habilidades profesionales, ¿no? Con nuestros propios conocimientos que tengamos, se puede también aportar y creo que es importante voltear a ver más a esa necesidad que hay en la cultura de donación, ¿no? Considerar también a pequeñas y medianas empresas, a la filantropía mexicana, es decir, creo que hay muchas, pues sí, muchas deudas que tenemos ahí culturalmente y por eso yo creo que campañas como la de Libéralas son tan importantes, ¿no? Porque como ya decía Renata, donar 25 pesos o donar lo que se pueda, en realidad todas o muchas personas podríamos donar algo, como ya decía, ¿no? Desde los 25 pesos hasta difundir estos temas, creo que por ahí empieza a combatir las desigualdades y las injusticias en el país, ¿no? Como que todo el tiempo creo que es muy común, ¿no? En la ciudadanía que estamos culpando al gobierno, que estamos culpando como a cosas externas cuando la desigualdad y las injusticias también se combaten desde nuestro quehacer diario, ¿no? Y creo que sumarnos a este tipo de campañas, pues precisamente es algo que debería ser como lo más natural y lo más obvio. Es decir, hay mujeres que están en las cárceles sin sentencia o con miles de años de sentencia, como ya decíamos. Sufriendo una injusticia estructural, ¿no? Porque ya bien lo decían, no solo el Ceferezo 16, sino yo me atrevería a decir, la mayoría de las cárceles de este país están en condiciones inhumanas, ¿no? Y si nosotras tenemos la oportunidad de que alguien nos acerque una campaña para donar lo que podamos para liberarlas, me parece que no hay mucho que preguntarnos, ¿no? Y solamente dejo ahí la idea de cómo generar otros mecanismos y otra cultura de donación que creo que más que nunca la necesitamos, pero que además pues generaría mucho más empatía como otra manera de ver el mundo, ¿no? Y de ver el país y de cómo somos parte de lo malo y de lo bueno, ¿no? Y hasta ahí la dejaría de nuevo. Muchas gracias y felicidades por esta campaña. Ay, y esto que dices, Pati, está buenísimo, ¿no? Porque es cierto, digamos, es una donación que podemos seguir el caminito literal, de la que vamos a tener toda la información, que vamos a ver exactamente qué pasa. Y retomo un poco lo que decía Renata y María hace unos minutos. No solo es digo, liberarlas, ¿no? Que evidentemente es lo principal, pero todo el trabajo que hay después, la reinserción social, que pues ahora sí que es, yo me atrevería a decir que es nula, ¿no? En algún momento sí me tocó seguir esas líneas y era como realmente nada. Y como dice Renata, ¿no? Las dejan ahí, gracias a Dios, y pues a partir de ahí el desafío que se viene es enorme. Y de eso un poco nos va a hablar Leonardo Laín Martínez, lo voy a presentar como se debe. Él es colaborador jurídico en SEA Justicia Social, egresado del Sistema de Justicia Penal, trabaja en pos del respeto irrestricto a los derechos humanos y fundamentales de las personas privadas de su libertad y de sus familias, teniendo como objetivo buscar la movilización suficiente para crear nuevas determinaciones que ayuden a incrementar el acceso a la justicia verdadera, sin franco quebrantamiento a los derechos de ninguna persona privada de su libertad o no, donde a través de la incidencia pública se pretende que todas las personas que tienen o han tenido contacto con el sistema de justicia penal puedan conocer las herramientas jurídicas básicas y avanzadas para comprender cómo es que se puede solicitar la aplicación de las leyes sin que esta aplicación de la ley y de sus derechos no sea tardía y sí tenga resultados. Él tuvo participación en el Instituto de Reinserción Social por un periodo de casi 3 años como parte de la asistencia postpenal que recibió tras haber estado 18 años, 6 meses en reclusión, desempeñándose como proyectista en el área jurídica, con la vinculación de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo a través de programas sociales. Leonardo, adelante, gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos, todas, todos. Es un honor aquí estar compartiendo con ustedes este espacio y nada, más que nada, como bien lo menciona Renata y lo menciona María, esta parte de la falta de perspectiva de género dentro de las sentencias, la ignorancia que tienen, la falta de homologación de las leyes, porque aunque esté la ley y está el criterio,
siempre va a estar por delante el criterio que tenga el juez al momento de aplicar la ley. Entonces, esto ocasiona pues una imparcialidad en las sentencias, ¿no? Y como bien también lo menciona Patti, nosotros procuramos incidir en esta parte de que podemos concluir en que esas personas que podemos ayudar a que obtengan su libertad, que están en prisión por delitos menores y que están en prisión por no tener dinero para pagar sus multas, que muchas multas suelen ser más excesivas del daño que pudieron haber causado tanto a la sociedad como hasta el momento, hasta cuando hay una víctima, porque realmente las víctimas muchas veces llegan a ser un Oxxo, una tienda de conveniencia. Leonardo, no soy yo, ¿verdad? Sí se está cortando. Sí, Leonardo, estamos teniendo me unos dicen, problemillas. Si quieres quitar la este, cámara, quizás ayuda a que te escuchemos mejor. ¿Leo? bueno, ¿les parece que pague mi para que tengamos sí, ahí estamos, A ahí ver, estamos mejor. un poco mejor. Eh, No, creo que lo perdimos, pero bueno, seguramente ahora se volverá a conectar y se sumará a la plática. A ver, Leo. Ah, ahí estás. sí, ya me escucho, aunque no me vea. Sí, mejor. Claro, bueno, como les decía, esta parte de que muchas personas privadas de su libertad están en reclusión por haber, pues robaron un atún para comer, o sea, robaron un gansito para su hijo, o sea, y la reparación del daño suele ser de 11 pesos, 20 pesos y una multa de 5,000 pesos. O sea, y dices, no inventes, o sea, le salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y realmente pasa esto, las tenemos en reclusión por un sistema que marca lo que decía Mariana, marca el castigo como el ejemplo para no volverlo a cometer, pero, o sea, toda la perspectiva de género de que son madres, de que son personas que están criando a sus hijos, que están en situación tal vez de vulnerabilidad extrema, todo esto es ignorado por la autoridad, tanto judicial como de materia de ejecución de penas. Entonces, esto conlleva a todo un círculo vicioso dentro del sistema penitenciario. Nosotros lo que queremos lograr es esa visibilización de esas mujeres que puedan tener el conocimiento tanto de sus derechos, obligaciones, desgraciadamente que lleguen al contacto con este sistema penal y que puedan tener el conocimiento para que ellas mismas puedan obligar al defensor público a que las defienda, porque estas personas no tienen capacidad económica de pagar un abogado. Y en el caso de que llegan a tener un abogado, que muchas veces llega a ser pro bono, no porque sea pro bono significa que sea excelentemente, tenga el tiempo para atender la situación, porque muchas veces la situación de los casos se deja en el olvido por la suma de trabajo que tienen cada defensor. Digo, creo que está por cada defensor de oficio, me parece que si mal no tengo la cuenta, son 200 internas por defensor, entonces pues no hay capacidad de defensoría pública. Entonces esto ocasiona que vayan habiendo un rezago, y cuando se enteran de cómo promover una petición de expedientes, porque muchas de ellas no saben ni siquiera su número de expediente, no saben su número de carpeta, no saben ni siquiera qué juzgado la sentenció, o sea, uno les pregunta, ¿cuál es tu carpeta? Y me dicen, ¿qué es eso? O sea, esta parte de la ignorancia es la que también ojalá podamos seguir incidiendo que ya no la haya dentro de las prisiones, que la familia sepa a qué autoridad ir a preguntarle y a qué autoridad ir a exigirle sus documentos. O sea, todo es una cuestión de una tarea y una talacha muy compleja, pero sin embargo ahí vamos encaminándonos y espero que lleguemos muy lejos con todo esto. Muchas gracias a todos.
Gracias, Leonardo. Y importantísimo esto que dices, ¿no? El tema de las defensorías, al menos de lo que me ha tocado reportar, ¿no? Desde el periodismo, lo que vemos siempre es que en esas primeras semanas, en esos primeros meses, que normalmente siempre caen sí, con la defensoría pública, no, lo que ocurre en ese momento no se puede solventar después, ¿no? Se hacen detenciones con un montón de irregularidades y entonces el abogado no lo dice desde el inicio y entonces eso queda como rezagado en el proceso. Y en efecto, ¿no? Sí, sí están rebasados de trabajo, digo, hay, eh, pues sí, acciones dolosas, pero también hay una carga de chamba y un estado rebasado pues sí, que es una realidad. Si les parece, vamos a abrir un poquito la conversación a preguntas, a dudas, a comentarios, a sugerencias, a pensamientos que quieran compartir. Y mientras los van pensando, yo creo que aquí deben poder levantar la mano, ¿verdad? O si no, bueno, abran el micrófono y normalmente hablen. Mientras voy a hacer una pregunta yo para romper el hielo. Bueno, la que quiera responder, pero preguntarles un poquito sobre cuáles son las características de las mujeres que ingresan al mecanismo. Me imagino que no se puede en todos los casos, ¿no? Que deben ser como con ciertas características específicas. Ren, ¿quieres que empiece y luego si se me va algo, por favor, ayúdame a complementar? Las que entran a este mecanismo en este momento son mujeres que están por delitos por drogas. Em, Voy a hablar primero de las que están en la campaña, ¿no? Porque ahí hay una distinción. Pero las que están en la campaña son mujeres que están por delitos por drogas, que ya están con la posibilidad de salir en libertad con medidas. Es decir, que están sujetas a obligaciones, a firmar cada vez al mes o a comprobar que sí están trabajando, ¿no? Em, pero la razón que las mantiene en prisión, en esa prisión además, es que no tienen el dinero para pagar las multas. ¿Esto qué quiere decir? Y también leo si ahí se me escapa un criterio legal, me dices, pero en México, cuando una persona entra, está privada de la libertad, tiene que pagar la reparación del daño, que es la reparación a la víctima, que en este caso no hay, por lo que hemos dicho, y una multa, que es en teoría pagar el daño que ocasionaste por el delito que cometiste. Entonces, como no hay reparación del daño, tienen que pagar las multas. Estamos hablando de que son multas de desde 8,000 pesos hasta un poquito más de 25,000 pesos. Eso es lo que las tiene ahí y la mayoría son mujeres, son madres. No crean que solamente un hijo, tienen hasta 5 hijos que viven en distintos lados del país, ¿no? También en zonas rurales. Muchas a la hora de que fueron detenidas sufrieron tortura, sufrieron malos tratos, también pues las hicieron firmar bajo amenazas. Entonces, digamos que es la radiografía, me atrevo yo a decir, de la injusticia y del castigo que se ejerce contra las mujeres. Pero estas sí, estas particularidades sí están ahí y quisimos empezar con este grupo de mujeres porque, insisto, son casos que pueden ser menos complejos de abordar que otros que tienen, por ejemplo, secuestro o que tienen otro tipo de delitos que se les imputan, ¿no? Entonces, eso, y no sé si quisiera alguien más ahondar en quiénes son ellas. Te complemento, María. Sí, o sea, a ver, es una de las preguntas que más nos hacen, ¿no? Porque creo que hay confusión de pronto de como que no entienden si la liberación implica que las están perdonando, o sea, como por qué las están sacando antes, ¿no? Entonces, aquí hay un par de cosas que creo que es muy importante aclarar. O sea, lo primero es, todo lo que estamos haciendo está contemplado en distintos instrumentos normativos, ¿no? O sea, particularmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también hay decretos, ¿no? O sea, que se han emitido en el reconocimiento de que el sistema de justicia penal de pronto se ensaña con ciertas personas. Entonces, hay decretos que se emiten en los que se señalan, y lo mismo en las leyes, las personas que cumplan con estos requisitos pueden acceder de forma anticipada a su libertad. Y ahí, dependiendo del tipo de beneficio, porque son varios, ahí hicimos un mapeo, no recuerdo, creo que eran como 7, 8 distintos beneficios que existen, que están contemplados por distintos instrumentos jurídicos y que cada beneficio tiene sus requisitos, ¿no? Entonces, ahí nosotras hicimos una matriz con todos esos requisitos. En general, o sea, los podría englobar
son, o sea, para que una persona pueda acceder de forma anticipada a su liberación, tienen que ser, por ejemplo, primodelincuentes, ¿no? O sea, es la primera vez que cometen un delito, tienen que tener o sea, como registro de buena conducta al interior del penal. Generalmente ese es otro tipo de requisito. Y normalmente también esos requisitos, ya sea que están definidos para algún tipo de delitos en específico o excluyen un tipo de delitos, ¿no? Considerados como más graves. Entonces, en las entrevistas que nosotras hicimos, que María les contó que entramos al Ceferezo 16, nosotras tomamos lo que ellas nos contaron e hicimos este análisis jurídico de quiénes posiblemente, porque nunca nosotras vimos sus expedientes. Bien lo decía Leo, a veces ellas ni los tienen, ¿no? O sea, como algunas lograron darnos algunas hojas, nos contaron, nos dieron el numerito, hicimos ahí circo, maroma y trato para tratar de conseguirlos. Y entonces hicimos ese análisis jurídico de quiénes eran potencialmente sujetas a algún tipo de beneficio. Originalmente nosotras queríamos utilizar la ley de amnistía. Hay una ley que efectivamente es así, borra y dice, perdón, disculpen, nunca debieron estar aquí e incluso quita los antecedentes penales. Lamentablemente ninguna de ellas entró en los supuestos que considera la ley de amnistía, pero sí le regresamos al órgano penitenciario la lista de quienes nosotras consideramos, según la información que teníamos y el análisis jurídico que habíamos hecho, que podían ser beneficiarias, o sea, entrar al mecanismo porque algún tipo de beneficio de preliberación aplicaba para ellas. Entonces, esa fue como la forma en la que pues, alguien puede entrar al mecanismo. Ya después entra, y por eso es la importancia del trabajo conjunto de sociedad civil, gobierno, el gobierno que ya tiene más acceso a sus expedientes y todo, nos regresó un poco esa lista como de, ok, aquí hay un listado de mujeres en donde nosotros ya corroboramos que efectivamente. Y así es como una mujer puede entrar a este mecanismo de liberación. No, lo que dicen es fundamental, ¿no? O sea, al final son mujeres que podrían estar libres, o sea, bajo todos los supuestos de la ley, pero que no pueden estar porque no tienen el dinero para pagar la multa. O sea, están ahí porque son pobres, punto. Perdón, pero digamos, para que quede claro, pues es una brutalidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues si no, yo me voy a seguir, pues tengo muchas. Bueno, también quisiera aclarar, perdón, voy a quitar la cámara. Este, en la ley maneja sustitutivos penales y maneja libertades de beneficios penitenciarios y beneficios preliberacionales. Estos vienen marcados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que surge posterior al 2016 y entró en vigor en su totalidad en el año 2018. Sin embargo, personas que vienen, que están en reclusión con medidas de prisión, estaban actualizados en ese entonces. Hay personas que llegaron cuando estaba en la ley de normas mínimas, que ya está derogada cuando entró la ley nacional. Hay otras que son la ley de ejecución penal, la ley de ejecución de sanciones penales, que surge después de las normas mínimas. Es reformada esta ley y se vuelve a renombrar Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. Estas quedaron derogadas y abrogadas una vez que entró en vigor la ley nacional. Sin embargo, hay criterios diversos que pueden aplicar la ley anterior como efecto retroactivo para que se les sea de manera benéfica, dependiendo de las personas. Sin embargo, pues las personas que estamos de cierta manera ayudando, eh, son personas que traen una sentencia corta. O sea, ojalá hubiéramos podido hacer más por las personas que tienen sentencias altas, porque esas personas son las que llevan 15, 20, 25 años en reclusión. O sea, llegaron en ¿Lo perdimos? Sí, ¿verdad? 1999, 2000 y habilidades de obtener un beneficio. Eso es de verdad, es duro, pero es la realidad. O sea, y ojalá hubiera más mecanismos que pudiéramos hacer, alguna reforma de ley para que podamos solicitar el beneficio de esas personas, porque toda una vida han estado adentro, ¿no? Entonces, sí es importante hacer como que
que si se les puede quedar también, igual van a surgirles unas dudas, que aquí estamos adelante. Gracias, Leonardo. ¿Alguien quiere preguntar? Ahí, Claudia. Vi que alguien sacó el micrófono. Hola, buenas noches a todos. Hola, hola. Em, pues sí, me parece, yo tuve la fortuna de estar en un taller con Mari y con Leo, y es como esta parte de preocuparse por visibilizar a mujeres que, pues que desafortunadamente por la condición de género, a veces están olvidadas, porque bueno, yo que también he tenido trato con hombres privados de la libertad, o sea, el hombre lo visita la esposa, la amante, la amiga, la hermana, la prima, la mamá, etc, etc, etc. La hija, o sea, tiene muchísima, o su red de apoyo es muchísimo más amplia que la de una mujer, desgraciadamente. Entonces, que haya así como este tipo de iniciativas para visibilizar a mujeres que no tienen el recurso, pues sí, creo que es pues muy importante. Entonces, me, me gusta mucho la idea de estar participando, porque es esto, ¿no? O sea, tratar como de eh, mujeres, porque aquí veo que la mayoría somos mujeres, ayudando a otras mujeres. Y está pues esta cuestión de la empatía y de muchas situaciones que la verdad pues sí se agradece y se valora. Muchas felicidades. Gracias, Claudia. No sé si quieran responder Renata, Mariana, Patti. Sumo también. Venga, Mariana. Ay, pues solo decir que es un honor y un gusto que Clau te haya sumado a este webinario y pues contarles, ¿no? Un poco que ese taller, que no es taller, ya es una escuela que impulsamos el año pasado, pues, pues se vincula un poco con esto del mecanismo en el sentido de que lo que buscamos es que las personas que han sido afectadas por los abusos del sistema de justicia tengan las herramientas para poder defenderse jurídicamente. Entonces, eso ya es otro tema, ¿no? Ahorita estamos hablando de la campaña, pero sí decir que en su momento parte de lo que queremos integrar al mecanismo es estos espacios participativos en donde las personas y las mujeres que van saliendo se puedan intercambiar, ¿no? Sus experiencias, sus recursos que les han servido para dar cumplimiento a sus obligaciones. Y por otro lado, no sé si pudiera hacer un comentario paralelo, Luciana, respecto a la campaña. Me gustaría subrayar, ¿no? El gran trabajo y la genialidad de Dromómanos de poder transmitir esta problemática sin caer en perdón por decirlo así, pero ese concepto a mí me resuena, la pornografía del trauma, la pornografía de la violencia, en poder transmitir estas historias sin revictimizar, lo cual no es muy común y para mí eso pues también, ¿no? Es un gran logro y que pueda abrir a otras formas de comunicar el trabajo que hacemos, sobre todo de personas que han sido afectadas por estas violencias y por el sistema punitivo. Y en ese sentido, reconocerlo pues nada, ¿no? O sea, sí quería como poner ese dedo en el renglón, porque en México sí priman las narrativas desde este lado, ¿no? Y que para mi punto de vista les quita agencia a quienes están ahí viviendo y sobreviviendo a los efectos de las prisiones. Entonces, pues... Ay, me sumo, ¿no? Los medios podemos ser los mejores aliados o los peores eh, enemigos, la verdad. Y en ese sentido, desde donde contamos las historias es un poco todo. Em, bueno, sí, seguimos esperando preguntas. Cuando quieran levantan la mano mientras yo me sigo. Pati, me quedé pensando mucho en esto que decías. La verdad que no tenía ni idea cómo estábamos, digamos, como donantes en México. Y hubiera pensado que estábamos mejor, ¿no? Tenemos como esta narrativa de que somos solidarios y que siempre salimos en los terremotos y en demás. Entonces me sorprende un poco esto que dices. Digamos, ¿a qué se lo atribuyes o cómo podríamos empezar a cambiar independientemente bueno, generando empatía, pero ¿qué más hay ahí o qué más ves? Sí, es una gran pregunta por qué sucede. Sí, ciertamente en los desastres naturales como que sale eso, ¿no? Y de hecho,
así de más y luego se va desdibujando con el tiempo, ¿no? Como todo es como en la crisis y tal. No sé si tiene que ver por un lado con las facilidades, por ejemplo, que otros países tienen para para donar, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos mucho lo que sucede es que te hacen el cargo a tu tarjeta, hay personas que de su salario te preguntan y entonces donan porque las empresas tienen ese compromiso. O sea, sí hay muchos incentivos, también hay que decirlo, ¿no? Fiscales, etcétera, que tienen que ver con los donativos, cosa que aquí es muy baja, es muy reducida y ahora cada vez en México se reduce más. O sea, digamos, claro, uno desearía que la cultura de donar viniera, ¿no? Del interés y de la solidaridad y la empatía. Creo que a veces eso, pues, es, a lo mejor es un sueño, ¿no? Y hay que más bien facilitar esos mecanismos, como está haciendo esta campaña, para que suceda, ¿no? Es decir, tú ponme el andamiaje y entonces yo le pico aquí, o yo le echo aquí, o yo voy y te doy. Ahora, no me parece menor y también un esfuerzo muy necesario como decía, ¿no? O sea, por apelar a ese tema de la empatía y de la solidaridad, porque creo que también, así como no hay cultura de donación, lo que sí hay mucho en este país es esa cultura como de señalamiento, de queja, etcétera. Y la verdad es que en las problemáticas y en los temas, digamos, en la concepción punitiva que tenemos, todas jugamos un rol muy importante, ¿no? Leo no me dejará mentir y mis colegas que en el tema de las cárceles que se pudran, que ahí se queden, ¿no? O sea, es una cosa horrenda, ¿no? Como, o sea, ya olvídate que no donen, nomás no hagas daño con tus comentarios, ¿no? Como dices tú en términos también de los medios de comunicación. O sea, creo que hay ahí todo un tema por explorar. De cómo también, y a lo mejor esto suena como muy etéreo, ¿no? Pero de verdad, trabajando en estos temas, sí creo que es a lo que hay que apelar, digamos, a la humanidad, ¿no? Como personas. Y la expresión de uno nativo, pues es lo más material que existe, ¿no? Y creo que también está bien que la gente lo haga por la razón que sea, ¿no? O sea, hoy en día la verdad es que uno ve el mundo y dice, hay suficientes recursos para solucionar cualquier problemática, honestamente, ¿no? El tema es cómo pensamos, cómo estamos organizadas. Pero bueno, te digo, no tengo una respuesta más que muy en términos tangibles de cómo facilitar, digamos, que la gente pueda donar. Eso sí es importante, ¿no? Hay campañas interesantes, ¿no? Los temas de los redondeos en los cajeros. A mí, honestamente, esas me parecen como súper limitadas porque nomás te ponen una foto, ¿no? Y te dicen, ¿quieres donar aquí? Y es como, pues no, ¿no? Cuéntamelo de otra manera, etcétera. Pero supongo que también hay muchas personas que donan a través de esa vía, ¿no? Sí, y ahí la vinculación, ¿no? También con los medios, pensando también en lo que decía sobre Dromómanos, de cómo contamos esas historias y cómo empezamos a comunicarnos más con sociedad civil. Oiga, bueno, nos queda un minutito, pero no quiero despedir en realidad sin antes preguntarles un poco para cerrar, es qué viene, ¿no? O sea, entiendo que hay una idea de extender este programa, entonces, si les parece, cerramos con eso, lo que nos puedan Pues adelantar. sí, pues la campaña como tal está por terminar, o sea, la vamos a terminar a fin de mes. Todavía nos falta un poco para llegar a la meta. Hemos recibido algunas donaciones directamente en las cuentas de las organizaciones, entonces lo que está en GoFundMe no refleja la recaudación total, que es un poquito mayor, pero sí nos falta un poquito, pero creo que en ese sentido para nosotros ha sido un éxito total, ¿no? O sea, haber ya tenido la capacidad de juntar el dinero para liberar a 3 de ellas ha sido brutal. Y creo que lo que sigue en ese sentido es justamente movernos de la campaña para mantener la conversación. O sea, creo que eso es fundamental, ¿no? Mantener la conversación, em, fortalecer el mecanismo, ¿no? O sea, creo que ha sido muy bueno poder colaborar con el gobierno, pero hay muchos huecos todavía que podemos como empezar a cerrar, a cerrar, a cerrar, para consolidarlo y entonces pasar a una fase que mencionaba María al inicio, que tiene que ver con lograr replicar este modelo en otros estados con otros centros, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sigue ya un poco más a largo plazo, pero en el inmediato es mantener la conversación,
y seguir apostándole por el cambio de la narrativa y la visibilización, como bien lo señalaba Leo también, de esta población. Pues muchas gracias. Gracias a todos, a todas, a todas las que estuvieron conectados. Gracias por la invitación. Gracias Mariana, Patti, Renata, Leo. Gracias a Dromómanos, a Elementa, a SEA. Y pásenos el link, así podemos donar. Compañeras, pónganlo por ahí, a ver si ya queda grabado. Gracias de verdad, muy buenas noches y pues le seguimos. Bye bye. Ahí está el link, ¿eh? Quien quiere, ya Ahí está. está, perdón, me tardé, pero está, sí. Ahí está, perdón, y pues sí, donen, es el último estirón de la campaña y pues súmense porque como dice Patti, es la mejor forma de realmente ver un cambio materializado que en estos temas cuesta trabajo. Sin duda. Gracias, Renata. Gracias a todos, a todas. Gracias, bye.